yo lo resumiría en que la investigación clínica para mí, de manera bastante personal, es aquello que encontré que me salvó a mí de una especie de crisis, ¿sabes? Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad del invitado y no necesariamente representan las opiniones de APEIC ni de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a APEIC el podcast, el espacio donde compartimos la pasión por la investigación clínica y que tiene como objetivo divulgar diferentes temas relacionados a esta ciencia de la mano de expertos y expertas que llevan a la investigación clínica en sus genes. Soy Diego Alejandro y me da mucho gusto recibirles en este nuevo episodio, como siempre ya, de manteles largos, para recibir a nuestro invitado de lujo, el maestro Fernando Herrera Díaz, quien nos viene a platicar sobre un tema muy interesante, el data management. Y es un término que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y que también puede llegar a causar un poco de confusión. ¿Qué es? ¿Quiénes lo hacen? ¿Puede un profesional de la salud dedicarse a ello? Son algunas de las preguntas que estaremos resolviendo el día de hoy. Pero antes, vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestro gran invitado. Él es QFB por la Facultad de Química de la UNAM, obtuvo un MBA por la Universidad Tecnológica de México, especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestrante en bioética por la Fundación Universitaria Iberoamericana, también es profesor de la asignatura de bioética en la Facultad de Química de la UNAM y coordinador de los cursos de bioética y data management en Academia APEIC. Además, también tiene más de 7 años de experiencia en la industria de investigación clínica, tanto en data management como en monitoreo clínico. Sin duda alguna, invitado de lujo en este nuevo episodio. Fer, bienvenido a APEIC el podcast. Me da mucho gusto recibirte aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Todo excelente, oye. La verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros para que nos platiques una de tus varias pasiones que tienes, el gran historial que tienes de carrera. Muy flexible. Muy flexible. Pues sí, la verdad es que es una de las pasiones y digamos que es una de las partes de mi trayectoria que me gustan y disfruté muchísimo durante mucho tiempo. Entonces, más bien al contrario, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto. Y oye, platícame más sobre qué es el data management, ¿sabes? Porque siento que es algo que es relativamente nuevo, no sé, suena muy novedoso. Entonces, háblanos más, ¿qué es el data management? Sí, el término es realmente atractivo, ¿no? Novedoso porque tiende a relacionarse con tecnologías sobre todo de la información, ¿no? Entonces, de manera genérica, el data management o gestión de datos, que le podríamos llamar también en español, pues nace más o menos en la década de los 80s con los avances de tecnologías precisamente de la información, ya que este avance hace posible el almacenamiento de datos. Entonces, antes de eso no se podía almacenar información, no se podía, era digamos que un procesamiento lineal, y después con este cambio empieza a nacer, digámoslo así, el data management. ¿Por qué? Porque ya una vez que almacenamos datos, entonces empezamos a pensar, oye, ¿cómo recolectamos datos? ¿Cómo almacenamos datos? ¿Cómo organizamos datos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es de manera introductoria al data management y muy genérico. Y en cuanto a qué es, pues es el proceso de recolección, almacenamiento, organización, mantenimiento y protección de datos.
Eso de igual forma abarca mucha parte de industria, puede ser industria tecnológica, industria farmacéutica, etcétera, ¿no? Ya en nuestro rubro, Diego, en investigación clínica se ha utilizado precisamente algo más acotado, más específico, que es lo que se llama Clinical Data Management, o le podríamos también llamar gestión de datos clínicos. Pero la realidad es que utilizamos casi siempre el término anglosajón, pues porque así es como nos comunicamos muchas veces dentro de la industria, ¿no? Ya me entenderás. Entonces, por supuesto que extrapola la definición anterior a los protocolos de investigación clínica que por supuesto traen datos clínicos de pacientes y de sujetos que participan en investigación. Entonces, eso es en un pequeño resumen el data management. Oye, y esto como tal, o sea, el ser un data manager, supongo que así se les llama, ¿Sí? ¿es una disciplina nueva? O sea, mencionas que se empezó como a formar a partir de los años 80, pero como que esto es más de años recientes, ¿no? O no sé si antes se les llamaba de otra forma o apenas se consolidó en estos años con, ya sabes, la llegada del Big Data, que se puso muy de moda ese término. Entonces, ¿tú dirías que es una disciplina nueva o ya desde los 80 se utiliza el término? Pues mira, yo no me atrevería a decir que es nueva porque su nacimiento viene desde los 80s, pero sí que se ha ampliado su uso. Antes a lo mejor solo se veía el uso o las aplicaciones, pues por supuesto en industria de tecnologías de información, ¿no? Pero precisamente como bien mencionas, con esto de que ya empezamos a escuchar el Big Data, data análisis, minería de datos, etcétera, etcétera, pues esos son términos más recientes que surgen precisamente con esto del Big Data. Pero no me atrevería a decir tanto que sea nueva, ha ido evolucionando, eso sí, porque por supuesto que existía antes incluso de que, vamos a poner un ejemplo de nuestra industria, ¿no? En investigación clínica, antes los estudios pues no iban a estar en computadora, ¿no? No iban a estar en nuestros sistemas, estaban en papel. Entonces, esta parte de data management sí se hacía, sí existía, pero por supuesto de una manera completamente distinta a lo que ahora hacemos. Es decir, que antes se utilizaba, te voy a poner un ejemplo, la recolección de datos se hacía en papel. Entonces, Data Management debía recibir estos papeles, escanearlos, revisarlos, archivarlos. Si tenían preguntas, era un proceso tardado porque lo revisabas, hacías tu pregunta y lo escaneabas y lo enviabas de vuelta al centro, ¿no? De investigación. Entonces, eso hacía que fuera un proceso tardado. Ya ahora que se consolida como Clinical Data Management, que usamos tecnologías de la información, pues es un proceso, la verdad, mucho más avanzado, que nos permite aprovechar mucho más el tiempo y pues ahora de manera digital esto facilita la gestión de datos clínicos en investigaciones multicéntricas que por supuesto requieren que revises mucha información, que revises datos y están involucrados a veces miles de pacientes en toda la parte del mundo, ¿no? Puede estar en cualquier parte del mundo. Sí, fíjate, justamente te iba a preguntar que ahondaras en cómo impacta el Clinical Data Management en el desarrollo de un protocolo de investigación. Y ahorita que me mencionas esto de que antes se hacía en papel, vaya, o sea, no puedo ni imaginarme, ¿no? En los estudios que se hacían en diferentes partes del mundo, Así casi es. por barco, así pasándolo, cómo van a traer los documentos de un lado a otro. Entonces, ¿cómo impacta el data management, bueno, el clinical data management en el desarrollo de un protocolo de investigación, o sea, como de principio a fin? Pues mira, impacta demasiado y te voy a decir por qué. En investigación clínica, pues el objetivo principal, como el de toda investigación, claro que es generar información, ¿no? Suficiente para poder probar o refutar cierta hipótesis que estamos planteando. Entonces, data management se vuelve muy importante porque pues esta información la vamos a tener en forma de datos, ¿no? Estos datos pues hay que administrarlos, ¿no? O gestionarlos, por decirlo así, es decir, ¿qué tantos datos necesito recolectar
para que sea suficiente la información. Esa es una cosa, ¿no? Otra cosa, ¿dónde los voy a tener? ¿Qué calidad va a tener esos datos? Pues lo tengo que revisar. ¿Cómo voy a revisar esos datos para encontrar errores, ¿no? Porque al final, pues la investigación se hace con seres humanos, por medio de seres humanos, y quienes ingresan la información, pues somos seres humanos y podemos llegar a cometer alguno que otro error, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para revisar y detectar estos errores para que la información o los datos sean de calidad? Además, pues que los datos sean seguros y confiables, que no cualquier persona pueda entrar, que no cualquier persona lo pueda cambiar. Entonces, claro que impacta demasiado en investigación clínica, de manera general lo estoy diciendo, y de manera particular en cada proceso de investigación clínica se debe tomar en cuenta data management. Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Para verlo un poco más fácil. En la parte de startup, ¿no? Vamos a empezar una investigación clínica que ya una organización de investigación por contrato lo ha ganado, ¿no? Se le asigna y tienen toda la libertad de hacer el protocolo. Entonces, desde el principio debe estar data management. ¿Por qué? Porque data management debe iniciar a ver cómo va a diseñar, por llamarle así, la base de datos. Ajá. Es decir, yo estoy viendo que el protocolo es de tal área terapéutica que tiene tales procedimientos. Entonces, yo como data manager, ya me voy imaginando qué es lo que necesito pedir, ¿no? En nuestra base de datos, qué datos necesito recolectar. Si estamos hablando de un estudio clínico fase 1, ¿no? Por ejemplo, pues ya sé que es muy importante los tiempos, ¿no? Necesito saber tiempos para evaluaciones de farmacocinética. Entonces, voy a hacer mi base de datos de forma tal que haya campos en donde puedan registrar la muestra 1 se le tomó a tal hora, la muestra 2 se le tomó a tal hora. Entonces, desde el inicio de cualquier estudio clínico, este nada más era un ejemplo, de cualquier estudio, debe estar el data management involucrado, o al menos la persona que represente a data management, porque como te das cuenta, pues implica demasiado trabajo. Entonces, claro que impacta a la investigación clínica para poder al final tener datos seguros, confiables y poderlos pasar ahora sí al área donde le van a hacer su análisis estadístico, por ejemplo. Muy interesante, Fer, de verdad, suena increíble. Y, ¿sabes? Se me ocurre que se me ocurre una pregunta que se relaciona con tus otras áreas de conocimiento. Usualmente los data managers o el equipo que se dedica a hacer esto pertenecen a la empresa que está organizando el ensayo clínico, a la farmacéutica, por ejemplo, porque me gustaría saber cómo manejarían algún dilema ético, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se aseguran de que alguien no pueda decirles, pues necesito que modifiques estos datos, que les cambies aquí, que les cambies allá? ¿Cómo evitan que se genere esto, no? Porque sería entrar en un dilema ético bastante grande, ¿no? Sí, claro. Y al final, pues mira, es una muy buena pregunta la que haces. Lo más común es que sí haya posiblemente una persona representante de data management, digamos, por parte del sponsor, ¿no? La persona física o moral que patrocina o financia la investigación. Pero lo que también sucede muy común es que el área completa de data management pues esté subcontratada, ¿no? Por parte de una CRO que nos contratan y entonces ahí ya estamos trabajando para distintos estudios así. Pero el respecto al cómo evitar ese tipo de cosas, precisamente en esta acotación de clinical data management, al ser datos clínicos, al ser investigación clínica, pues debemos cumplir con regulaciones locales, federales, incluso internacionales, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, pues está esta protección de datos personales, ¿no? Que va a hablar un poco sobre la gestión de los datos, al menos en México, ¿no? Creo que es la protección de datos personales en manos de particulares, y de manera internacional, si tenemos estudios multicéntricos o internacionales, pues también tenemos que cumplir con
la parte 11, ¿no? Del CFR de Estados Unidos, en donde hablan sobre los registros electrónicos. Entonces, estas bases de datos que yo te digo son softwares que ya están aprobados o autorizados, por así llamarlo, que tienen el visto bueno de la parte 11 del CFR, que habla de los registros electrónicos y que justo garantiza eso que dices. No cualquiera se puede meter a cambiar las cosas y además se le atribuyen las acciones, es decir, si yo, que soy Fernando, me metí y ahí le cambié unos datos, pues queda registrado: Fernando a tal hora de tal día cambió este dato de, pongamos un ejemplo, de A B, lo cambió. Y entonces así ya sabemos y podemos tratar de Claro. evitar la mayoría de estos malos usos que se pudieran hacer o conflictos. O sea, ya vienen blindados prácticamente los programas desde antes, ¿no? Así es, Muy interesante. prácticamente se pide que cumplan con las buenas prácticas de documentación, ¿no? Esta cuestión de los principios ALCOAC y que deban cumplir con que sean atribuibles, etcétera, etcétera, que le dan Por supuesto. confiabilidad a tus datos. Y oye, hemos hablado de datos, ¿no? Hemos mencionado mucho la palabra datos. Y dentro de la investigación clínica, ¿qué es un dato? O sea, ¿qué podemos considerar como un dato que tiene que tomarse y guardarse en una base de datos? Ok, sí, mira, esa es una pregunta que me parece muy, muy interesante porque me gusta que se va a lo más específico, ¿no? A lo mejor conocemos lo general, ya escuchamos data management, sabemos qué es investigación clínica, sabemos qué hacen otras áreas, pero ya en la parte específica, el poder responder qué es un dato se vuelve una tarea interesante y me atrevería a decir retadora. De manera también un poco general, podríamos decir, mi estimado Diego, que un dato en un ensayo clínico es una pieza de información que tiene cierta relevancia en el ensayo clínico y que posteriormente va a poder ayudar con alguna de las siguientes funciones. Pueden ser distintas, ¿eh? Es decir, yo puedo tener un dato, o sea, este pedacito de información que me va a ayudar simplemente para organizar toda la demás información. Su única función es que me ayude a organizar la información, ¿no? O yo puedo tener otro dato, otro pedacito de información, ¿no? De los sujetos que participan, que me va a ayudar a filtrar la información, ¿no? A poder filtrar la información, separar grupos de población, por ejemplo. Eso nos puede servir. O alguna otra opción sería, pues, datos que ya nos van a ayudar a evaluar la eficiencia de aquello que estemos probando. Por poner un ejemplo más específico, estamos probando la eficacia de algún producto, pues hay que medir esa eficacia, y para medir esa eficacia necesito ese pedacito de información que voy a poderlo comparar con otros grupos, con otros subgrupos, con otra población de pacientes o de sujetos, que me va a permitir decir o llegar a una conclusión si ya cumple o no cumple con lo que yo había puesto en mi hipótesis, ¿no? Si fuéramos el sponsor. Entonces, un dato, en resumen, pues es ese pedacito de información que me ayuda con distintas funciones, y por eso yo le pongo esta ligera acotación que tiene cierta relevancia en el ensayo clínico. Y por eso es importante que el data manager o la persona encargada de esto empiece a saber qué voy a necesitar colectar. Porque si recolecto todo, me voy a gastar mucho recurso, voy a revisar todo, y entonces se vuelve un mundo de información que no queremos, que está ahí sin ningún propósito. Y el objetivo, o lo más importante, pero a la vez también un poco lo más complicado, es escoger precisamente qué información es la que yo quiero. Necesito saber su peso, ¿no? De la persona, necesito saber su edad, necesito saber la dosis, ¿no? La dosis será importante, no será importante, pues por supuesto, ¿no? El tiempo de la visita, la fecha de la visita, en fin, eso ya lo decidirá en conjunto el equipo, pero con un input de data management. Y mira, queda perfecto y conecta con la siguiente pregunta que quería hacerte. ¿Cómo es que se hace la recolección de estos datos? Y que vaya, o sea, la definición de lo de que se considera un dato resulta casi hasta filosófico, ¿no? Porque el término datos, pues, es algo abstracto. Entonces, dentro ya del ensayo clínico,
¿Cómo se hace la recolección de datos, Fer? Mira, la recolección de datos es uno de los pasos, ¿no? Dentro del proceso de Clinical Data Management. Tenemos que primero se recolecta información o estos datos para después revisarla, organizarla, mantenerla y para su posterior análisis, ¿no? Mantenerla para su posterior análisis. Este primer paso del que tú preguntas, la recolección, se hace usualmente, sobre todo ya de varios años para acá, porque antes se hacía en papel, pues se hace en un sistema electrónico de captura de datos, es este software que te decía. Lo conocemos más igual por el término anglosajón de EDC System. Entonces, este sistema no es más que aquel que le permite al Data Manager diseñar dónde y cómo se van a colectar los datos. Podemos organizarlo de distintas formas. Eso dependerá a gusto muchas veces del Data Manager, pero también dependerá de sponsor, ¿no? Que nos lo aprueben, del equipo clínico y del equipo general del estudio. Podemos, como te decía, organizarlo de distintas formas, pero generalmente o comúnmente encontraremos lo siguiente: un folder por cada visita del protocolo dentro de este sistema y una forma de recolección de datos por cada assessment o procedimiento que se lleve a cabo. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Entramos, por supuesto, nuestro sistema tiene una parte de login en donde tienes tu usuario, tu password para que nadie entre, todo protegido. Ya que entras, seleccionas el estudio al que quieres entrar y entonces ya te despliega lo que te decía. Tendremos una pantalla general como un homepage y después ya veremos estos folders y estas formas. El ejemplo o los ejemplos que te quería dar precisamente son los de las visitas. Tendremos en alguna parte de la pantalla que seleccionar uno de nuestros sujetos, ¿no? Que se identifican muchas veces por medio de números. En este sujeto veremos distintos folders. Estos distintos folders muchas veces son de las visitas. La visita 1 tiene un folder, la visita 2 tiene otro folder, la visita 3, etcétera, etcétera, etcétera. La visita de cierre o de culminación de la participación del sujeto tiene otro folder. Y ya ahí dentro, una vez que la abrimos, encontraremos formas de recolección. Estas formas de recolección dependerán ahí sí muchas veces de cada protocolo. Si tu protocolo es, como te decía, o pide información respecto de farmacocinética, pues a lo mejor en la visita 2 estamos encontrando una forma que se llama PK, ¿no? De farmacocinética. ¿Y qué queremos en esa forma? Pues lo mismo, data managers deben conciliar en qué queremos recolectar, qué me es útil de aquí. ¿Qué quiero? La fecha de recolección, el tiempo de recolección, o incluso también quiero los resultados de los análisis, ¿no? Entonces, si es así, pues tú como data manager, te digo, tienes esa especie de libertad de diseñar los campos que tú quieras, ¿no? Algo muy común que encontraremos es la visita 1, que es la visita en donde se obtiene el consentimiento firmado de los pacientes y de los sujetos que participan, ¿no? Entonces, ahí encontraremos en la visita 1 una forma de recolección que se va a llamar consentimiento, se va a llamar ICF, como le quieran llamar, y que nos va a dar distintos datos: la fecha en que se consiente al sujeto, a lo mejor incluso la versión del consentimiento y pues lo que ya nos pidan de más, ¿no? Entonces, esto como resultado nos da el famoso CRF, que seguramente por ahí lo han escuchado personas que están en investigación clínica, ¿no? Y el CRF, Diego, puede tener dos definiciones, ¿no? Por así decirlo. Algunas personas, sobre todo quienes están fuera de data management, se refieren al CRF como englobando todo el sistema. Todo el sistema de captura de datos le llaman CRF, ¿no? Y ya está tan utilizado así que pues la verdad se entiende que el CRF se refieren al sistema de captura de datos. Pero en realidad CRF significa Contact Record Form. Entonces es esta forma de recolección en donde vamos a obtener información, vamos a vertir información que obtenemos de los procedimientos.
Entonces estas formas más bien son las formas individuales por cada assessment o por cada procedimiento que yo te decía. Entonces podemos referirnos al CRF como a la forma única, o al CRF también nos podemos referir al sistema completo que engloba todas, ¿sabes? Ok, oye, suena bastante, bastante amigable como este programa que me mencionas. Incluso me pude imaginar así las ventanitas, de las carpetas. O sea, uno pensaría, ¿no? Por cómo lo que cuentas de Data Management, que es un programa acá con números por todos lados y letras y códigos, pero realmente ya es muy amigable esto, ¿no? Bueno, suena Lo que bastante pasa, amigable. lo que pasa, Diego, es que, digo, te lo comento así, te lo cuento así, porque ya una vez que uno que hace eso, se da cuenta que realmente es así. Pero también es cierto lo que tú comentas. No es un PowerPoint, ¿sabes? No es un Microsoft Paint, ¿no? Tampoco Excel está, ahí. ajá, no es un Excel que le vamos a poner aquí una cajita, ¿no? Sí es más complejo, pero afortunadamente tenemos personas que están capacitadas en esa parte, ¿no? Es decir, estos sistemas que requieren también a sus respectivos programadores. Los programadores Por y las supuesto. programadoras ya tienen mucha más experiencia en esto, ¿no? Ya saben cómo se tienen que hacer las cosas. Y entonces, a mí lo que me gusta de estos data managers, ¿no? O de estas personas responsables de data management, es que tú lo vas diseñando, más o menos dices dónde quieres la forma, dónde quieres el folder, dónde quieres el campo, ¿no? Eso de manera, como tú lo decías, lo puedes decidir, suena muy amigable, ¿no? Y la parte que está un poquito más complicada, que es llevarlo a cabo, o sea, la Sí, programación, claro, ¿no? pues eso ya se le pasa al área de programación, que sigue siendo dentro de Clinical Data Management, pero es diferente al Data Manager. Eso ya lo hace una persona de programación. Ok. Y lo que igual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las herramientas básicas de un data manager? ¿Es software en específico, hardware en específico? ¿Qué Ok. necesitan? Mira, en cuanto a hardware, la verdad es que no hay más que la computadora, ¿no? Si acaso, yo sí recomendaría un segundo monitor, ¿no? Pero también tengo conocidos y conocidas que trabajan en uno y pues sin problema, ¿no? Al final es como cada quien se adapte y pues llegar a los objetivos. De manera, eso en cuanto a hardware, ¿no? En cuanto, me gustaría dividir esto en dos puntos. La primera, si hablamos en términos de experiencia o conocimiento, ¿qué necesita una persona para llegar a Data Manager? Pues es importante que la persona que funja como Data Manager, pues tenga experiencia en Clinical Data Management, ya sea directa o indirecta. Si es de forma directa, pues de preferencia que haya pasado por alguno de los distintos niveles, ¿no? De asociado, Clinical Data Associate, Clinical Data Analyst, diferentes nombres que les ponen, ¿no? Para estar, por supuesto, familiarizado con problemas, con procesos, términos, los sistemas, el software precisamente también. Eso lo pongo de manera directa, pero también pudiera ser de manera indirecta, porque puede y se dan los casos en que hay una persona que a lo mejor nunca fue asociado, pero llegó a ser data manager y podríamos decir por qué. Pues al final siempre hay esa experiencia indirecta. A lo mejor un clinical trial manager, ¿no? Un gerente de estudio clínico en donde es el gerente del proyecto, la gerente del proyecto, ¿no? Pues por supuesto que tiene experiencia indirecta porque pues sabe utilizar el sistema EDC, ¿no? Que lo que seguramente conocen como CRF, pero pues es el sistema EDC, lo saben utilizar. Y además pues tienes tus juntas con data management, entonces esto hace que conozcas un poco Sí, y sino al que se vaya final, familiarizando con el tema. exactamente, y al final tanto el Clinical Trial Manager como el Clinical Data Manager son posiciones que, digámoslo así, están casi pues al mismo nivel. ¿Por qué? Porque son posiciones de liderazgo del área. Tú tienes ahí en tu área a tus asociados, a tus programadores asignados, ¿no? A tus codificadores, codificadoras, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a experiencia o conocimiento, es eso.
Y la segunda parte que te quería decir en herramientas, pues es en cuanto a las famosas soft skills, ¿no? Estas, yo considero que las 3 habilidades más importantes, Diego, para una posición de data manager, pues son las siguientes. La primera es liderazgo, porque vas a estar en una posición en donde tú eres quien representa el área de data management en el equipo clínico y posiblemente incluso ante el sponsor, ¿no? Ante el patrocinador. Entonces, tener este liderazgo sería lo adecuado también. Y en segunda instancia tendríamos también la delegación de responsabilidades. El hecho de que tú confíes en tu equipo y puedas delegar te va a salvar a ti también mucho tiempo. Porque por supuesto en estas posiciones eres responsable de muchas cosas, pero pues no significa que ni te va a dar el tiempo o ni siquiera tienes las habilidades completas de hacer todas y cada una, ¿no? A lo mejor no sabes programar, pues tienes que delegar a programadores, ¿no? A lo mejor no sabes codificar, pues delegas a codificadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la segunda habilidad, creo, de las más importantes. Y la tercera, derivado de las distintas responsabilidades, pues el famoso multitasking, Diego. El hecho de que sepas que vas a estar en 2, si bien te va en 2 nada más, estudios, ¿no? Puedes estar en 3, puedes estar en 4 o más. Y de ahí, pues cada uno tiene sus entregables, cada uno tiene sus métricas, cada uno tiene sus reportes, cada uno tiene sus fechas, objetivo, ¿no? Entonces, cada uno puede ser distinta área terapéutica, distinto sponsor, distintos sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esto de multitasking es el hecho de tener en mente que tienes que cumplir con estos distintos objetivos y gracias a tus buenas habilidades de liderazgo y de delegación de responsabilidades, pues las podrías también llegar a cumplir. Suena incluso hasta abrumador, ¿sabes? O sea, solamente de imaginarme estar en esa posición de los estudios clínicos 1, 2, 3 y 4, como ya lo mencionas, y bien te va, vas a tener 2. Entonces, y qué curioso también, porque rara vez se mencionan las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Sí. Usualmente nos vamos a la parte más dura, ¿no? Incluso se tiene el estereotipo de quien se dedica a las cuestiones técnicas, ¿no? El que está hasta el cubículo del fondo, ¿no? Que no le habla a nadie y solo te acercas a él cuando necesitas algunos datos. Entonces, qué importante mencionar que pues también, aunque uno se dedique a cuestiones pues técnicas que uno llegaría a pensar que no requieren mucha interacción con personas, pues se necesita tener estas habilidades para salir adelante, ¿no? Para llevar a cabo pues tus tareas y comandar un equipo, porque sí, solo, ¿no? Quitarse la idea de que solo se puede lograr, pues imposible. Claro, claro. Al final, digo, estas habilidades pues las vas desarrollando conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme vas trabajando en tus distintas posiciones en los equipos, pero sí quería o creía importante mencionarlas porque precisamente una posición ya de data manager pues implica, o de clinical data manager, implica que eres la cabeza del equipo de data management, como te decía, en el equipo clínico completo del estudio clínico, o en el equipo también con el sponsor. Entonces, pues a quien le van a rendir cuenta, a quien le van a pedir cuentas más bien, pues es a la persona que esté ahí, ¿no? Entonces ya tú sabes cómo lo administras, cómo lo lideras, cómo delegas, a lo mejor prefieres tú quedarte algunas cosas y delegar otras o viceversa, pero sí, estas soft skills me parecen muy relevantes también en este empleo o en esta posición, por así llamarlo. Y oye, en este equipo de los que hacen data management, ¿qué disciplinas están involucradas? O sea, ¿qué perfiles encuentras tú en estos equipos que hacen este trabajo? Pues mira, qué interesante que lo preguntes porque prácticamente te podría decir que hay de todo, ¿no? Salirme por la tangente y decirte que hay de todo, pero la realidad es que pues sí encuentras cierta tendencia al ser una industria relacionada con industria farmacéutica, con industria de servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí encontramos una tendencia en que a lo mejor muchas personas o la mayoría son personas relacionadas con las ciencias de la salud, ¿no? Químicos farmacéuticos, biólogos, biólogas, incluso médicos, médicas. Podremos encontrar de distintos backgrounds universitarios, ¿no?
Pero también, como tenemos un área más técnica, ¿no? Te decía que el área de programación, pues ahí también podremos encontrar personas de tecnologías de la información, personas de ingeniería en sistemas o personas que a lo mejor tienen otro antecedente universitario completamente diferente, pero que les llamó la atención programar, se certificaron en programación y pues ahora están aquí, ¿no? Entonces, sí es importante y muy interesante que, no, que me preguntes eso, porque a mí me gusta justo hablar de data management como una de las áreas de investigación clínica en donde todavía podemos abrir un poco más el abanico de posibilidades para recibir gente de distintas licenciaturas, ingenierías y etcétera, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a ver a biólogos, biólogas, como te decía, QFBs, etcétera, y pues aquí realmente hemos encontrado de todo, o al menos en mi experiencia he encontrado de muchas carreras universitarias. Oye, qué interesante, ¿eh? Porque, pues, lo mismo, o sea, incluso el mismo nombre, hasta uno que está saliendo de la licenciatura, pues dice, pues Data Management, pues suena a programación o cosas así, ¿no? Yo mejor me voy por otro lado. Claro. Y me lleva a la siguiente pregunta, Fer. En tu caso, o sea, tú eres químico, farmacéutico, biólogo, QFB, Sí. colega. ¿Cómo llegaste a Data Management? O sea, porque recuerdo muy bien, ¿no? Cuando uno está a punto de elegir hacia dónde se va a ir, y pues nos presentan, ¿no? Las opciones que la clínica, que a la industria, la parte regulatoria, investigación. Pues Data Management no está en el panorama de que usualmente a uno se les da, ¿no? Claro. Entonces, y además, lo mismo, ¿no? Luchar con esto de que no, pues son cosas de programación. ¿Cómo fue que decidiste entrar a esa disciplina, a ese equipo? Sí, pues mira, como bien lo comentas, al momento de salir, pues no tenía idea que existiera el Clinical Data Management, ¿no? Más bien yo llegué ahí gracias a la investigación clínica. Yo cuando estaba, antes de salir de la universidad, la verdad ni siquiera me acuerdo bien, pero descubrí el tema, ¿no? De investigación clínica, luego el de bioética en investigación clínica, que como ya lo sabes es otra de mis pasiones, ¿no? Entonces, por ahí empecé a encontrar eso y dije, pues me gusta investigación clínica, ¿no? Acto seguido, aunque yo ya estaba trabajando, estaba de becario en una empresa de tecnologías, de cromatografía, que se llama Agile Technologies. Estuve ahí un rato y mientras estaba ahí dije, no, a mí me gusta investigación clínica. No sé bien qué me gusta, pero me gusta y quiero como hacer algo de ahí, Como que ¿no? algo me llama, ¿no? Entonces me di a la tarea, descubrí precisamente a PEIC cuando estaba iniciando con los congresos, descubrí a PEIC y luego descubrí la alianza de CROs y pues ahí fue cuando dije, de aquí soy y empecé a mandar mi CV a todas, ¿sabes? O sea, yo vi la alianza de CROs, la Chrome, vi la página y entonces dije, de aquí puedo sacar muchas cosas, no sabía que estas existían aquí en México, entonces las puedo buscar y empezar a mandar, ver vacantes, empezar a mandar CVs. Y así es como pues me llaman, yo tuve la fortuna de empezar esta carrera profesional en investigación clínica en PPD. Primero ingreso como en el área de información médica, que sí me gustó, pero seguía sin ser investigación clínica, ¿sabes? En información médica me tocaban tareas más post-marketing, más un poco de canalización de farmacovigilancia, cosas del estilo que ya están un poquito, en este caso eran para productos ya autorizados, que ya estaban en el mercado, y yo quería hacer investigación clínica. Entonces, pues ya estando dentro, dije, a ver qué opciones hay, dónde puedo moverme. Y justo la que se me aparece es Data Management. Me dicen que sí, y pues ahí es donde ya empieza este viaje que duró más o menos unos 4 años, como te decía, en crecer incluso. Empecé siendo igual asociado, ¿no? Clinical Data Associate, después de ahí a Clinical Junior, Clinical Data Manager, después Clinical Data Manager y después ya me cambié de área otra vez, ¿no? Pero así fue como llegué a Data Management. ¿Y qué fue lo que te llamó, sabes? Me da curiosidad. ¿Qué fue lo que dijiste dentro de todo este abanico de posibilidades? Esa rama, Data Management, me voy ahí, el Clinical Data Management. ¿Qué te llamó? Pues mira, me llamó la atención
el hecho de que tuviera esta oportunidad de conocer mucho respecto de los estudios clínicos. O sea, en data management no era que te fueran a decir solamente vas a estar en estudios de tal área terapéutica, ¿no? O solamente en estudios fase 2, por ejemplo, ¿no? Sino me gustó que es un área que aplica en todos. Entonces, pues te va a tocar trabajar con distintos sponsors, con distintos sistemas, con distintas áreas terapéuticas, con distintas fases, con distintos países, etcétera, etcétera. Entonces, eso me gustó, la verdad, bastante, y fue lo que me hizo decir, bueno, aquí puedo también empezar una parte importante de mi carrera profesional en el área de data management por esas razones en específico. Y oye, Fer, muy probablemente a lo mejor alguien que nos escuche, pues le llama la atención, ¿no? Esto del data management y no sabía que siendo de las ciencias de la salud, pues también puede entrar en esta área. Entonces, ¿a ti se te facilitó entrar al área de data management a pesar de no tener como un background de programación o cosas así? ¿O tuviste que aprender algo en específico? ¿Qué le recomendarías a alguien que como que quiera aventarse al área de clinical data management, pero como que no le entra porque dice a lo mejor es muy complicado, es muy difícil o me hacen falta conocimientos? ¿Qué les recomendarías a ellos? No, claro, la verdad es que pues te cuesta un poco acostumbrarte a lo mejor al lenguaje, a darte a entender con programadores, programadoras, ¿no? Posiblemente, pero de ahí en fuera, pues lo que necesites aprender del puesto, por supuesto que al final te lo van a enseñar ahí, ¿sabes? A capacitar, tienes un periodo de entrenamiento que te permite familiarizarte con ello. Y fíjate que yo les diría o les recomendaría que no le tengan miedo. Yo, por poner un ejemplo bastante personal, a mí no me gusta o no me gustaba la programación, ¿sabes? Siempre yo como que lo veía de lejos y Qué decía, curioso. no se me antoja, no me gusta. Y estar en data management no implicó que yo programara, ¿no? Porque eso a lo mejor no me hubiera gustado, pero sí implicó que yo cediera un poco, que conociera la programación, que viera qué hacen, porque a veces tienes que explicarlo en casi en el lenguaje del programador, ¿sabes? Entonces, eso tienes que ceder un poquito, acostumbrarte, y entonces yo les recomendaría, basado en mi experiencia y en el ejemplo que les acabo de compartir, pues que no le tengan miedo, y sobre todo, si les gusta programar o tecnologías de la información, esta es un área bastante buena en donde pueden hacer una mezcla de las dos cosas. A mí me gusta, por ejemplo, el desarrollo de productos farmacéuticos, y si te gusta entonces también tecnologías de información, software, sistemas, programación, big data, etcétera, todo eso lo podemos mezclar, y este es un empleo o una posición bastante atractiva para esas personas. Pues muchas gracias, Fer, de verdad. Yo espero que esto anime a alguien que quiera entrar en esta área, ¿no? A que se lance, porque suena bastante interesante, te confieso, a mí también me llama mucho la atención la parte de programación. Incluso Sí. hubo un tiempo en donde estuve tomando un cursillo ahí de Big Data. Uh-huh. Entonces, me hubiese gustado, fíjate, conocer un poco más de esto a los inicios de mi carrera y ver que, pues, sumergirme un poco más en este mundo, ¿no? No sabía que se podía mezclar a tal grado, ¿no? Las tecnologías de la información con las ciencias de la salud. Claro. Entonces, muy interesante, Fer. Y oye, ya para cerrar, como ya se ha estado volviendo tradición en el podcast, me gusta cerrar con una pregunta un poco más personal, ¿no? Saliéndonos de lo que te dedicas. Uh-huh. Para ti, Fernando Herrera, ¿qué significa la investigación clínica, ¿no? ¿Qué significa tu trabajo? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Híjole, mira, es una pregunta bastante interesante, bastante personal, pero creo que, mira, yo lo resumiría en que la investigación clínica para mí, de manera bastante personal, es aquello que encontré que me salvó a mí de una especie de crisis, ¿sabes? Esta crisis es cuando entras a tu licenciatura y quieres hacer una cosa, y a la mitad de la licenciatura ya quieres hacer otra, y luego al final ni una ni otra y ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces,
en esa búsqueda un poquito más existencial, en esa crisis un poquito más tanto existencial como materialista, porque no sabía más o menos hacia dónde irme, ¿no? En este rumbo, encontré investigación clínica. Entonces, para mí significa aquella área de nuestra carrera que me salvó a mí y que permite que pueda llegar a salvar más gente, ¿no? Entonces, yo lo pongo primero hacia mí porque, pues, de manera personal me salvó en ese aspecto de esa crisis, ¿no? De decisión, pero también entendiendo, conociendo y sabiendo lo que hace investigación clínica, pues significa también la posibilidad de generar conocimiento, que es para mí de lo más importante, y que ese conocimiento entonces en su futuro pudiera llegar a salvar alguna persona, ¿sabes? Eso creo que es lo que significa para mí investigación clínica y mi trabajo en investigación clínica. Es una de mis pasiones que he encontrado en la vida, afortunadamente. En ese sentido, creo que soy muy afortunado porque pues encontré esta pasión que también de cierta forma le da sentido a mi vida cotidiana. Vaya, Fer, muchas gracias de verdad por compartir estos pequeños pedacitos, ¿no? de tu persona, porque como le comentaba a otros invitados, a veces nos encontramos con podcasts, ¿no? Con cursos, seminarios, y hablamos de temas, pues, técnicos, ¿no? De la investigación clínica, que data management, clinical data management, pero rara vez hablamos de lo que hay detrás, ¿no? De lo que hay detrás de cada una de esas personas que, pues, que hacen que esto sea posible. Y estoy seguro que muchos, es más, yo me identifiqué en este momento, ¿no? Nos vamos a identificar con esta historia que dices. Quiero dedicarme a algo cuando inicio la carrera y luego a la mitad como que ya no me gusta, me voy para aquí, me voy para allá. Y me alegra mucho que hayas encontrado tu pasión en la investigación clínica y que hayas compartido esta historia con nosotros. Pues bien, Fer, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue un gusto tenerte aquí y cuando gustes venir a platicarnos, eres completamente bienvenido. Al contrario, Diego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, extiendo este agradecimiento a todo el personal de APEIC por la invitación. Ya saben que siempre estamos dispuestos a colaborar, sobre todo en esta parte de APEIC, de difusión, de generar conocimiento, de difundir lo que hacemos, para que pues llegue a más gente que pueda participar y colaborar de igual forma con nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y cerramos con eso. Pues con esto cerramos este nuevo episodio de APEIC, el podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan aprendido cosas muy interesantes. Encuentran a APEIC como APEIC AC en todas las redes sociales y a mí me encuentran en Instagram como @dahurtado0. Que tengan un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio